Alfred se aprendió los nombres de todos los árboles, todas las plantas y todos los insectos que se encontraba. En la escuela pronto llegaría a saber más que su profesor de biología. Sus compañeros le llamaban el próximo Darwin. El apodo era adecuado. Alfred había encontrado una nueva religión, la ciencia. Cuando Kinsey acaba los estudios de secundaria, es el mejor de la clase. Es un joven destacado y brillante, preparado para comerse el mundo. Todo el mundo menos su padre sabe que quiere ser biólogo. Su padre es la única persona del planeta que no puede asumirlo. A los 19 años, Alfred anuncia que se marcha de casa para formarse como biólogo, pero su padre no le escucha. Tras haber tenido que renunciar a que su hijo se convirtiera en predicador, insiste en que Alfred se quede en casa y realice una carrera práctica, la de ingeniería. Se produce un enfrentamiento terrible entre los dos a la entrada de su casa. Su padre no reconoce al hijo que tiene delante. Se supone que su hijo debe ser sumiso. Supone que su hijo debe obedecer a su padre y el chico que tiene delante es un joven atrevido, independiente, que además le está pidiendo furioso que le deje ser independiente. Su padre se niega. Entonces Kinsey se marcha. Simplemente se marcha. Lo único que le dio su padre fue un traje. Después de eso no le apoyó en nada. Tenía que buscarse la vida. Freud dijo que el héroe primero desafía al padre y luego le derrota. Pero tienes que ser valiente para desafiar y derrotar a un hombre que te ha dominado desde que has nacido. Kinsey era valiente. Seis años después de marcharse de casa, Alfred Kinsey llegó a la Universidad de Indiana para empezar como profesor de zoología. Llegaba con un historial académico muy brillante de las universidades de Baldwin y Harvard, donde eligió especializarse en entomología. Ahora se metería de lleno en su trabajo, pasándose meses en el campo recogiendo insectos y hora tras hora encerrado en su laboratorio. Al quedarle poco tiempo para socializar, la vida de Kinsey en el campus era solitaria. A pesar de ser un hombre atractivo, tenía poca confianza con las mujeres. Pero una joven de 22 años fue capaz de ver el interior de aquella extraña fachada. Clara Bracken Macmillan, hija de dos profesores de escuela de Indiana, era baja y de aspecto normal, pero brillante y muy independiente. No fue un amor a primera vista, pero ella vio en él el potencial que tenía. Estaba dispuesta a ayudar a este hombre tímido que no tenía experiencia, prácticamente ninguna, en salir con mujeres. Creo que estaba dispuesta a realizar los esfuerzos necesarios aunque fuera más complicado de lo normal y le exigiera quizá una mayor madurez, algo que muchas otras mujeres no hubieran podido aguantar. Los dos empezaron a verse. Alfred llamaba Mac a Clara y ella a él Proc, diminutivo de profesor Kinsey. Fue un cortejo duro. Lo primero que le regaló a ella fue una navaja, un par de botas Bass de montaña y otro tipo de cosas, una mochila o algo así, de lo cual ella debió pasar un poco. Alfred y Clara se casaron en una sencilla ceremonia el 3 de junio de 1921. Pero su noche de bodas no fue muy bien. Él mismo confesó que cuando se casó era un virgen, que su esposa era también virgen y que al principio le resultó muy complicado porque no sabían lo que tenían que hacer. Hay que recordar que este es un hombre que de niño se sentía muy culpable por la masturbación y que ahora al casarse de repente se supone que tiene que ser un experto. Alfred y Clara siguieron intentándolo durante meses sin saber que Clara tenía un himen que le impedía prácticamente las relaciones sexuales. Tras una pequeña operación, la pareja pudo finalmente consumar su matrimonio. Alfred tenía 27 años. Avergonzado por su comportamiento torpe con Clara, Kinsey empezó a buscar respuestas metiéndose de lleno en la poca literatura existente sobre sexo. Empezó a rebelarse contra su actitud de autocontrol anterior, a rechazar el dogma religioso y a empezar a pensar en el sexo, a leer sobre ello y a averiguar que se sabía muy poco y que mucho de lo que se creía que se sabía eran tonterías.
Kinsey vio que lo que se había escrito consistía en gran parte en preceptos morales apenas disfrazados de ciencia. La mayoría de los escritores habían pensado hasta ese momento que la sociedad necesitaba reprimir la sexualidad, porque el sexo es algo malo si no se le ponen restricciones. Se consideraba que el sexo sin restricciones no solo era el culpable de extender las enfermedades venéreas y de los embarazos no deseados, sino también de enfermedades nerviosas, de la falta de control e incluso de la locura. Lo que se buscaba en las investigaciones sobre el sexo no era averiguar lo que la gente hacía en realidad, sino en respaldar un estrecho margen de comportamientos aceptables. El único sexo que es tolerado en la sociedad estadounidense es el practicado entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. La masturbación, las relaciones extramatrimoniales, las relaciones homosexuales, cualquier forma imaginable de tener un orgasmo que no sea el de una mujer y un hombre dentro del matrimonio está prohibida por la sociedad. Kinsey se queda profundamente afectado por lo que encuentra en la literatura sobre sexo. Como científico, la falta de datos empíricos le ofenden y las connotaciones morales le recuerdan a su niñez. Pero sobre todo son las ideas estrechas sobre la sexualidad lo que están reñidas con su creencia en la ilimitada diversidad de la naturaleza. El origen de la convicción de Kinsey era un diminuto insecto no volador llamado cinípido de agallas. Desde que estudió en Harvard, había coleccionado este tipo de insectos con una intensidad compulsiva. Recogió literalmente millones de especímenes y estaba interesado en el hecho de que cada uno de estos cinípidos era siempre ligeramente diferente a los demás. Para mediados de los años 30, Kinsey concienzudamente había medido, etiquetado y prendido con alfiler decenas de miles de insectos. Le tenía fascinado lo que había conseguido averiguar. Mientras otros biólogos habían agrupado indiscriminadamente la naturaleza en categorías, en los insectos de Kinsey parecía existir una amplia diversidad individual. En estos millones y cientos de miles de cinípidos no había dos que fueran iguales. Todos eran diferentes. Esta era una observación que le fascinaba. Por eso la diversidad se convirtió en algo fundamental en su pensamiento. El descubrimiento de Kinsey de que existían sutiles diferencias en todas las criaturas vivientes fue la gran lección científica de su vida. Publicó sus averiguaciones en 2 volúmenes muy bien acogidos. Pero cuando empezó a investigar sobre el sexo, le acosaba la duda sobre si este principio de diversidad natural sería aplicable al más complejo comportamiento de los humanos. Para salir de dudas, empezó a preguntar a la gente que tenía a su alrededor, profesores, amigos y estudiantes graduados durante sus excursiones para recoger cinípidos. Le contaron historias de relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales, de fantasías y deseos que superaban en mucho todo lo que había leído en los libros. Estaba descubriendo que el sexo era algo mucho más complejo de lo que la gente pensaba que era. Todo el mundo piensa que el sexo es solo lo que uno ha experimentado, cuando en realidad es un tapiz enorme de experiencias que cubre un territorio muy extenso. En 1938, Kinsey llevaba más de 10 años hablando y leyendo sobre sexo. Ya estaba preparado para compartir sus descubrimientos en un nuevo curso sobre sexualidad, uno que acabaría con el mito, con hechos y que combatiría los prejuicios utilizando la tolerancia. El curso sobre matrimonio fue un éxito. Al comienzo de su segundo año, su visión abierta sobre el sexo fue una noticia que se extendió rápidamente más allá de las aulas. Estudiantes ansiosos hacían cola fuera de su oficina en busca de respuestas a sus dudas sobre el sexo. Él hacía hincapié en que siempre debía ponerme un condón, lo cual recuerdo que me chocaba mucho porque nunca se me había pasado por la cabeza tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Tras las horas de oficina, Alfred y Clara recibían a los estudiantes en su casa ofreciéndoles té, pastas y consejos sobre las cosas de la vida.
Ayudaba a estos estudiantes. Había una pareja casada que no podían vivir juntos. Tenían que dormir en dormitorios diferentes y no tenían ningún sitio donde hacer el amor. Kinsey tenía un NAS enorme hecho polvo con un asiento trasero muy amplio y se lo prestaba a la pareja. Él dejaba la llave en una pared y ellos llegaban, cogían la llave, se llevaban el coche, hacían el amor y volvían a dejar el NAS en su casa. Poco a poco, Kinsey empezó a imaginarse un nuevo tipo de investigación: catalogar las experiencias sexuales de sus estudiantes de forma detallada. Les invitaba a acudir después de clase a una reunión personal y luego les pedía que revelaran sus historias sexuales. El curso sobre matrimonio le proporciona la primera oportunidad de recoger historias sexuales. Es como un laboratorio para él en todos los sentidos. Te decía, ¿cuántos años tienes? Y a partir de ahí seguía. Empezaba a decirte, ¿cuál fue el primer tipo de experiencia sexual que recuerdas? ¿Cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta de que había una diferencia entre los sexos? ¿Cuándo fue la primera vez que se masturbaron? ¿Cuándo fue la primera vez que tuvieron algún tipo de experiencia sexual? Los estudiantes no tardarían mucho en soltar todos sus secretos a Kinsey. Era todo un genio a la hora de poner cómoda a la gente. Podía ponerse paternal, podía hacerte sentir mucha confianza. También podía mostrarse en desacuerdo o incluso desinteresado. Se sentaba en su silla y escuchaba con gran pasión. Parecía que podía intuir lo que necesitaba la gente. Te hacía sentir que no estabas hablando sobre ti mismo, aunque así fuera. Te hacía sentir que tú eres tan científico como lo era él. De alguna forma conseguía que en los primeros 5 minutos le contaras cosas que nunca le habías contado a nadie. En la primera hora era todo información relativa a los momentos previos al acto sexual. Y entonces te preguntaba, ¿has tenido alguna relación sexual? Si tu respuesta era sí, entonces te quedabas una segunda hora. Los chicos del campus empezaron a pensar que las chicas que se quedaban 2 horas habían tenido relaciones sexuales. Y se quedaban sentados fuera esperando. Si salías a la hora ya no estaban interesados en ti. Si salías pasadas las 2 horas, entonces intentaban ligar contigo. Para la primavera de 1939, Kinsey ya había mantenido más de 300 reuniones fuera de clase con sus estudiantes. 5 de ellos le preguntaron sobre problemas anatómicos, 8 sobre la ausencia de sentimientos eróticos, 36 le preguntaron sobre la masturbación, 29 sobre las relaciones prematrimoniales y 9 sobre la homosexualidad. Para Kinsey, estas historias subrayan la necesidad de seguir investigando. Para muchos graduados y el profesorado, eran la prueba de que el profesor había llegado demasiado lejos. Naturalmente, en cuanto se supo en la comunidad académica lo que estaba pasando en esa clase, empezó a aparecer gente de no se sabe dónde para oponerse. Hubo un hombre que se interpuso entre Kinsey y las acciones disciplinarias que solicitaban para él. El nuevo presidente de Indiana, Herman Wells. Firme defensor de la libertad académica, Wells estaba dispuesto a defender las investigaciones de su profesorado sin importarle a dónde pudieran llevar. Pero Wells era también un hombre pragmático que sabía que solo había una forma de apaciguar a los enemigos de Kinsey. Wells le dio a Kinsey una opción. Le dijo, puedes seguir con el curso sobre matrimonio pero dejar de hacer esas preguntas, o puedes dejar el curso sobre matrimonio y continuar recogiendo las historias sexuales. Kinsey se encontraba furioso, pero tomó una decisión sin dudarlo. A la edad de 45 años, Kinsey abandonó su carrera como entomólogo, en la que había conseguido ser altamente respetado, para introducirse en el arriesgado mundo de la investigación sexual. Resulta reconfortante ver dedicarte a lo que en mi opinión será el verdadero trabajo de tu vida, le escribió un amigo. Un proyecto tan grande que necesite todas tus facetas, la de reformador, la de científico fanático y la de maestro, todo ello en uno y marchando a toda máquina. En el otoño de 1939, Alfred Kinsey empezó a reunir
seriamente las historias sexuales de los estadounidenses. En un principio, empezó con estudiantes universitarios, pero después, tratándose de un coleccionista nato, no podía parar ahí y empezó a entrevistar a algunos de los miembros del profesorado. Luego continuó con la gente del edificio y de los jardines. Nadie estaba a salvo. También recogió la historia sexual de Clara y entrevistó a sus propias hijas adolescentes. Yo sentía lo mismo que cuando iba a un médico al que no hubiera visto nunca antes si yo fuera la paciente del tocólogo. Ni John ni yo habíamos hablado de ello. Las dos teníamos la misma impresión. Es verdad. En realidad era algo sin ninguna importancia para mí. Yo pienso lo mismo. Pronto Bloomington entero se quedaría pequeño para Kinsey. Iba a las universidades cercanas, iba a los clubes, iba a Indianápolis. Allí donde hubiera gente, allí iba Kinsey. Desde el comienzo, su principal objetivo era conseguir tanta gente y tan diferente como fuera posible. De cuantos más niveles y estratos sociales distintos, mejor.